Bueno, pues después de la toma de posesión del señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, sé qué es lo que podemos esperar aquí en la frontera. Esta noche nos hicieron favor de aceptar nuestra invitación el señor Gilberto Fimbres, por parte de Coparmex, del sector empresarial de esta frontera, el señor Víctor Espinosa Valle, del sector académico, del Colegio de la Frontera Norte, y el señor Cristian Ramírez, de Alianza San Diego, un activista de muchos años en la ciudad de San Diego. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Mucho gusto, Fernando. Gracias. Cristian, comenzamos contigo, por favor. Tú que pues tienes un contacto permanente con nuestros paisanos en los Estados Unidos, aquí en esta frontera. ¿Qué es lo que percibes tú? ¿Qué podemos esperar de esta nueva administración en Estados Unidos, esta administración federal? Fernando, pues muchas gracias por la invitación. Preocupados, claro está, por este nuevo gobierno que no dudó el señor Trump durante su campaña en pues atacar, agredir a la comunidad migrante, a la comunidad fronteriza, y se ha rodeado de asesores que tienen un perfil antiinmigrante. Y aunque no sabemos con ciencia cierta cuáles van a ser los cambios de política que vamos a ver, sabemos que quienes están en mayor riesgo son, por ejemplo, los muchachos, las muchachas que adquirieron DACA, que es un programa temporal que ayuda a estas personas a poder trabajar legalmente en el país, y que este programa puede desaparecer en cuestión de semanas. A la misma vez vamos a ver seguramente... ¿Cuántas personas se encontrarían en ese riesgo? Mira, son 3 millones de personas que pueden acceder a este programa en la Unión Americana. En el condado de San Diego son 40,000 las personas que tienen este programa, que bien pueden acceder a este programa, y son personas que están en edad productiva, que están trabajando, que están contribuyendo económicamente, socialmente al desarrollo económico y social del país, y que, bueno, a su vez vamos a ver un endurecimiento de las políticas fronterizas, las redadas que pues golpearon tan duro a nuestra comunidad durante la gestión de George W. Bush van a continuar, van a hacerse aún más agudas, y estamos preparándonos para pues precisamente proteger a la comunidad migrante, a la comunidad fronteriza, y quizás lo bueno de toda esta situación tan tenebrosa que estamos por enfrentar es de que tenemos el respaldo del gobierno del estado de California. Hemos estado trabajando con los legisladores en Sacramento para buscar cómo mejor defendernos de una embestida del gobierno de ahora el presidente Donald Trump. Es un punto muy interesante. He escuchado yo al alcalde de Nueva York, al mismo gobernador de California, oponerse a ciertas políticas que ya ha venido anunciando el señor Trump. ¿Hasta dónde se puede defender o hasta dónde pueden ponerle un límite pues a las intenciones de Trump, estos niveles de gobierno locales? Bueno, es un debate que se va a tener que hacerse en las Cortes de los Estados Unidos. Los estados tienen derechos. Tienen derecho a proteger a sus residentes, y ahora le va a corresponder pues al fiscal del estado de California, que es un latino, el señor Javier Becerra, que va a ser nombrado fiscal del estado de California, quien a su vez contrató a Eric Holder, quien fuera fiscal del gobierno de Barack Obama, y vamos a presentar todas las medidas legales para asegurar que el gobierno federal no le quite el presupuesto tan indispensable que requieren los municipios y los estados y los condados en la Unión Americana. Así que va a ser una era de confrontación en las cortes estadounidenses para asegurar de que las políticas del gobierno federal no limiten los derechos de quienes vivimos en el estado de California, por ejemplo. Víctor Espinosa, ¿crees tú que entraremos en una nueva era de confrontación ahora no solamente entre estados y municipios y el gobierno federal, sino también entre México y Estados Unidos? Sí, sin duda. Hoy es un día que hace un parteaguas en la historia de las relaciones México-Estados Unidos. Había cierta expectativa de que en el discurso de toma de posesión hubiera un pequeño giro, al menos algún guiño, digamos, diferente a lo que fue su discurso de campaña, pero lamentablemente fuimos testigos de que se repitieron los principales puntos, ¿no? Antimexicanos, antimusulmanes, de cerrar la frontera, de la seguridad de la frontera, y sobre todo de ataque frontal al fenómeno migratorio, ¿no? En términos de decir tenemos que controlar nuestra frontera, por eso tenemos que poner un muro que pagará México, y para evitar ese tránsito no solo de población indocumentada, sino de lo peor, ¿no? Drogas, terroristas, etcétera. Lo volvió a reiterar, de manera que es muy preocupante esto que ya se empieza a llamar la guerra cultural, ¿no? Es decir, ese discurso
pues racista, pero de manera muy clara antimexicano por obvias razones, porque es la mayor frontera que tenemos nosotros y ha sido una tradicional cruce, medio de espacio de cruce hacia la Unión Americana. Yo creo que el problema de Donald Trump es que no alcanza a ver las repercusiones que puede tener su política antimigrante y antimexicana en este lado. Una crisis en México definitivamente repercutirá en la economía y en la vida de Estados Unidos. Hay mucha preocupación por los primeros 100 días, que es cuando se van a presentar, digamos, de alguna manera las iniciativas más fuertes, considero yo, que ha sostenido. Y hoy mismo, esta tarde, ya se mencionaba, ya se anunciaban algunas medidas, como por ejemplo recortar recursos a las ciudades santuario, la seguridad en la frontera, es decir, el inicio de la construcción del muro y la deportación de migrantes indocumentados criminales, que le llaman. Así es. Gilberto Fimbres, los efectos en la economía de Tijuana, de Mexicali, en fin, de Baja California, podrían ser devastadores. ¿Qué tan grave lo ves? Bueno, no hay duda que tenemos una región que tiene mucho impacto y comunicación económica con el estado de California en particular. Sin embargo, pudiera ser un problema nacional, no solamente local. Hemos visto un desarrollo económico de interacción o de integración de las dos economías, donde hemos visto crecer el intercambio comercial desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en proporciones extraordinarias en beneficio de los tres países, donde no vemos la razón de esta actitud de eliminar o cancelar el Telecán. Aquí en Baja California, pues tenemos uno de los estados más importantes de la Unión Americana, tenemos una interacción. Nosotros somos un elemento económico muy importante para el estado de California, especialmente para el sur, y lógicamente para nosotros el impacto de California es muy importante. ¿Qué porcentaje o quién va a salir más dañado? No sabemos, porque desconocemos en sí y en específico las reglas que tratará de implementar el presidente Trump. Pero de que hay una incertidumbre muy grande, hay una incertidumbre. Ahorita el impacto inmediato es que hay una detención absoluta de la inversión extranjera en el país. Todo el mundo está a la espera. Todo el mundo está esperando y eso detiene la inversión. Muchos proyectos que estaban por iniciar dieron marcha atrás, dijeron, señores, discúlpenos, necesitamos un momento para reanalizar, y más bien nos están diciendo, vamos a ver qué reglas serán las nuevas para poder seguir con el proyecto. Las empresas establecidas no se les ve problema, están seguros de poder seguir trabajando. Sin embargo, pues otra vez no sabemos. El Tratado de Libre Comercio, como está, la información que tenemos es que no se puede eliminar de la noche a la mañana. Tardaría 6 meses. Se habla, ¿no?, de que las renegociaciones pueden llevar hasta 30 meses. Entonces, vamos a decir, lo que está seguiría, pero sí el crecimiento que teníamos, la inversión extranjera que teníamos, la creación de nuevos empleos, el tener mejores empleos para los mexicanos se vería afectado. Vamos a hacer una pausa. Continuamos aquí en la mesa de análisis de Notivisa después de estos mensajes. Nos interesan tus comentarios. Envíalos a notivisabc@televisa.com.mx. notivisabc@televisa.com.mx. Continuamos platicando sobre pues lo que nos espera aquí en la frontera y en términos generales en la relación México-Estados Unidos con la asunción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Gilberto Fimbres, la situación del dólar, esta depreciación de nuestra moneda, que ha sido pues muy pronunciada durante todo 2016, se suma a esta incertidumbre. ¿En qué condiciones está la empresa baja californiana y sobre todo la empresa maquiladora ante la amenaza de un impuesto adicional que pudiera aplicar el gobierno de Estados Unidos? Bueno, la situación del dólar con relación a la maquila, pues es un beneficio para ellos, ¿no? Porque ellos traen sus dólares y les rinden más sus dólares aquí en México en estos momentos de que se está depreciando la moneda.
Con relación a la economía local, pues no crea mejores trabajos, crea más trabajos, crea mejoría en la economía interna de la plaza. Hay un impacto inflacionario que creemos que se está diluyendo, sin embargo va a terminar impactando finalmente en el consumidor, y eso es preocupante. Sobre todo aunado con los otros problemas impositivos que tenemos, como tú ya sabes, que la gasolina, que las placas, que el predial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es una situación preocupante. Con relación al intercambio comercial, pues es un beneficio, ¿no? Podemos exportar más barato los productos producidos en México al extranjero. Inversionistas estadounidenses que tuvieran planes de venir a México, pues están en espera, como mencionabas hace un minuto. Están en espera, así es. Tienen mucho interés. La respuesta de México, más bien la respuesta de la calidad del trabajo en México ha sido extraordinaria con relación a las inversiones. Están encantados. Por eso hay tanto interés ya de invertir en México, pero pues sus políticas que desconocen es los que los tiene detenidos. En la relación Baja California-California, Víctor, ¿cómo ves tú? ¿Qué consecuencias podría haber en cuanto a turismo, economía, intercambio? Sí, sin duda dependerá mucho de cómo se traduzca en la práctica el cruce fronterizo, por ejemplo, ¿no? Ya veníamos teniendo problemas por las demoras, ¿no? En el cruce. Y si de pronto agentes de la patrulla fronteriza, pero sobre todo agentes de aduanas, interpretan que ahora se puede tener una actitud mucho más hostil hacia los que van cruzando, retirar visas, etcétera, o hacer más lento el cruce, pues va a tener repercusiones muy serias. Repercusiones que están teniendo, que tienen de ambos lados, ¿no? Porque también había una población que venía de alguna manera a ciertos servicios en este lado, y que, por ejemplo, todo el turismo médico se ha visto afectado, o todo este desarrollo en Baja California que habíamos empezado a tener en el Valle de Guadalupe, por ejemplo, con la ruta del vino, todo esto, pues se pone en una situación más complicada. Ahora, el cruce hacia Estados Unidos también repercute grandemente en las empresas y en el comercio de Estados Unidos. En gran medida viven del consumo de los mexicanos de este lado. Estamos además hablando de una población probablemente en Tijuana por ejemplo, solo en Tijuana de unos 80,000 commuters, ¿no? Gente que vive aquí y va a la escuela o a trabajar del otro lado. De manera que sí habrá una afectación. Hay mucha incertidumbre, no sabemos bien a bien, hay muchos rumores, y esto pues genera mucha incertidumbre en la población. Dependerá, y una de mis esperanzas, digamos, dentro de todo esto malo que este escenario es qué diga la sociedad norteamericana respecto a este tipo de, si se empiezan a endurecer los cruces, si los comerciantes empiezan a protestar porque pues son su fuente de ingresos, si se ven afectados empresarios norteamericanos porque ya no se contrata, o el mismo campo norteamericano porque ya no se puede contratar tanta fuerza de trabajo, etcétera. Yo creo que, y las movilizaciones que el día de hoy fueron muy importantes, la respuesta de la sociedad norteamericana es muy importante. No hay que olvidar que es una sociedad que está profundamente dividida. Llega con el porcentaje de aceptación más bajo de la historia, 44%, comparado, por ejemplo, con Obama, que llegó con el 86%, o con George Bush, hijo, que llegó con el 68%. Lo que nos está indicando es una sociedad muy dividida, ¿no? Y que está a la expectativa, y es muy importante lo que pasa en la sociedad norteamericana. De este lado también estamos esperando una política más clara y firme del gobierno mexicano. ¿Qué vamos a hacer como Estado, ¿no? Una respuesta de Estado. Yo creo que estamos a la espera de que el gobierno mexicano diga, pues estas son las acciones que hemos contemplado ante esta posible, por ejemplo, deportación de DACAs, ¿no? De Dreamers, que es muy importante, porque además ellos están inventariados, es decir,
este programa permite que el gobierno norteamericano sepa en dónde están, en dónde viven, saben y qué quiénes son y hacen. dónde están, sí. Y entonces sí hay un peligro ahí muy fuerte de deportación, ¿no? Exacto, no sabemos si el endurecimiento de las políticas va a aplicar sobre la inmigración ilegal o sobre la migración legal o sobre los visitantes fronterizos, no sabemos hasta dónde. ¿Qué pasaría con la ciudad santuario, Cristian? Bueno, esa es una de las preocupaciones que hemos tenido, sobre todo porque ha sido una de las principales mensajes de campaña que tuvo Donald Trump durante la contienda a la presidencia. Ahora no ha dudado el presidente Trump, de hecho en el portal de Casa Blanca esta mañana apareció que una de las principales iniciativas que va a impulsar el nuevo presidente va a ser eliminar las ciudades santuarios. Ahora, ¿qué significa esto? No sabemos exactamente cómo se van a eliminar esas ciudades santuarios. Los municipios, por ejemplo, en la ciudad de National City, en la ciudad de Chula Vista, la ciudad de San Diego, todas las ciudades han adoptado políticas para respetar el derecho de los migrantes y los refugiados que viven en esas entidades. El estado de California también ha impulsado iniciativas muy importantes, por ejemplo, a autorizar que estudiantes indocumentados puedan acceder a las universidades públicas en California, tener el acceso, la posibilidad de ejercer una profesión a pesar de no tener una situación migratoria resuelta. Estas son todas iniciativas que, aunque no cuadran dentro de lo que es una ciudad santuario, son iniciativas que protegen los derechos, las garantías de los migrantes regulares e irregulares. Y ahora, si la amenaza del presidente Trump es restarle los recursos federales a estas entidades, pues yo creo que ahí vamos a ver una confrontación legal y también una confrontación social, ¿no? Porque estamos hablando de una nueva generación de estudiantes que se han preparado académicamente, están contribuyendo, son profesionistas y que de la noche a la mañana, si el presidente les retira esta condición migratoria, pues no va a ser tan fácil perseguirlos, detenerlos y deportarlos, porque es una generación de jóvenes preparados. Entonces yo creo que también estamos viendo una nueva generación de dirigentes sociales que van a hacer el cambio como se dio en California hace 20, 25 años. California era un estado antimigrante en los 90, un gobernador racista, iniciativas como la Propuesta 187 que pues hizo Bill Wilson, sí, exactamente, y que ahora vemos que California en esta generación cambió completamente, ahora se convierte en la punta de lanza en contra de las políticas antimigrantes de Donald Trump. Así que yo veo un panorama realmente esperanzador para nosotros con esta nueva generación de estudiantes que han estado trabajando en el ambiente político, en el ambiente académico, y que van a convertirse sin duda alguna en quienes van a confrontar a las políticas de Donald Trump, y pues hay que apoyarlos y qué bueno que ahora el gobernador de California, los legisladores californianos están apoyando estas iniciativas, porque creo que es la mejor manera de contrarrestar pues las políticas extremistas que está impulsando el ahora presidente Donald Trump. Pues es un punto esperanzador. Señores, se nos termina el tiempo. Este fue realmente pues un primer intento. Acaba de tomar posesión el señor Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Ya iremos viendo cómo se desarrollan las cosas. Muy amables, Cristian Ramírez, muchas gracias. Víctor Espinosa Valle, Gilberto Fimbres, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a tu auditorio. Hacemos una pausa, regresamos con más.